Estimados, buenas tardes. Llevo 5 minutos esperando que se conecten. Voy a partir la clase, voy a dejarla grabada y ustedes luego verán si tienen dudas luego de revisar la clase. La última clase, buenas tardes, estábamos comenzando a ver el tema de la fiscalización de la Superintendencia y Medio Ambiente, cuáles eran las potestades de la superintendencia y también cuáles eran digamos, las formas en que se empezaba a realizar la potestad fiscalizadora, ¿no es cierto?, de qué manera se fiscalizaba y quién podía realizar esta fiscalización, ya sea de manera directa por la superintendencia o también a través de organismos técnicos que la superintendencia calificaba para que y seleccionaba, ¿no es cierto?, vía una certificación para que pudiesen realizar junto a ella las fiscalizaciones, que básicamente eran organismos sectoriales, ¿no es cierto?, que tenían que también reunir cierto tipo de competencias. Ahora bien, en cuanto a la fiscalización propiamente tal, entonces dijimos que estas actividades de fiscalización consistían en inspecciones, examen luego de la información que era obtenida a través de el levantamiento de esta información en los terrenos, muestreos y eventualmente mediciones y análisis que la superintendencia o estos organismos podían realizar. Entonces sabíamos que esta fiscalización podía realizarse directamente por la superintendencia o mediante órganos sectoriales competentes o también mediante terceros idóneos que estén debidamente acreditados ante la superintendencia. Para realizar la inspección ambiental propiamente tal, la superintendencia va a hacer una visita a las instalaciones de la unidad que va a ser fiscalizada, con el objeto de hacer constar entonces el estado y la circunstancia en que esta unidad fiscalizable se encuentre en relación, ¿no es cierto?, al instrumento de calificación ambiental que ella se le deba aplicar. En esta inspección se van a realizar las actividades que son estrictamente indispensables y también tienen que ser proporcionales, obviamente, al objeto de fiscalización. ¿Cuál va a ser el alcance de esta inspección? Básicamente, ¿no es cierto?, decíamos que era fiscalizar los instrumentos de gestión ambiental, y en este caso RCA, los planes, las normas de emisión y los planes también de manejo. Para la inspección, evidentemente se va a requerir, ¿no es cierto?, una planificación. Luego esta planificación, ¿no es cierto?, anterior, que ya veíamos que era a través de programas y subprogramas. Primero se hacen los programas y subprogramas para determinar cuáles van a ser las unidades fiscalizables. Luego se debe realizar por la superintendencia una planificación y una vez, ¿no es cierto?, que esto esté planificado, se procede a realizar el ingreso al lugar donde se va a fiscalizar. Se va a generar esta inspección ambiental, que ya dije en qué consistía, ¿no es cierto?, esta visita a estas instalaciones, donde se va eventualmente a hacer constar primero el objeto, o sea, se va a señalar, ¿no es cierto?, cuál es el estado y la circunstancia en que se encuentra este lugar en relación con este instrumento de calificación ambiental. Luego de esta inspección se va a levantar un acta. Se va a producir también un cierre de esta inspección y finalmente se va a realizar un informe de fiscalización, que vamos a ver más adelante en qué consiste y qué requerimientos debe tener. En la inspección ambiental puede suceder que una vez que esta se esté realizando, se generen ciertos hallazgos o no conformidades, como señala la ley. ¿Qué quiere decir esto? Estos hallazgos o no conformidades son hechos que amenazan los niveles de protección del medio ambiente que van a estar establecidos en el ordenamiento jurídico, ya sea
porque no se está cumpliendo con exigencias ambientales, o bien porque a propósito de la fiscalización hay efectos que no fueron previstos en este instrumento ambiental, o porque se generen contingencias ambientales. Entonces, estamos frente a no conformidades o hallazgos cuando encontramos hechos que van a amenazar los niveles de protección del medio ambiente que están establecidos en el ordenamiento jurídico, ya sea en cuanto a exigencias ambientales, a efectos no previstos o a contingencias ambientales. Ahora bien, dentro de la inspección ambiental requiere especial atención, ya que en estas inspecciones ambientales la SMA puede desplegar todas las atribuciones que establece la ley. Ahora, estas inspecciones, ya sea que sean realizadas por la superintendencia o por terceros, deben ajustarse siempre a las instrucciones técnicas de carácter general que son impartidas por la superintendencia a través, ¿no es cierto?, de los distintos protocolos, procedimientos o métodos de análisis que ella defina. Ya veíamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, que la superintendencia tenía una función o facultad fiscalizadora y también normativa en cuanto a que justamente lo que se pretende es que sea un solo criterio respecto a, a la realización, ¿no es cierto?, de estas inspecciones por parte de la superintendencia. Como sabemos que no es solo la superintendencia quien realiza materialmente la fiscalización, sino que también va a ser ayudada por los organismos sectoriales con competencia ambiental o con los organismos técnicos, ¿no es cierto?, que están acreditados para esto. La superintendencia es quien, a través de su competencia normativa, es quien va a determinar entonces la forma, los procederes, los mecanismos que se vayan a utilizar para la realización de las fiscalizaciones. No queda al arbitrio finalmente de cualquier ente y obviamente también tienen que presentar una uniformidad, ¿no es cierto?, en el criterio de la realización de esta fiscalización. De ahí que la ley entonces, en el artículo 26, establece que justamente los resultados de todas estas inspecciones o mediciones y que sean analizados por la superintendencia o bien por los organismos técnicos acreditados o por organismos sectoriales, junto al informe técnico fundado y a las conclusiones que se determinen o se tengan de él, ¿no es cierto?, una vez terminada esta inspección ambiental, deben ser acompañados al Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, que vamos a ver más adelante, que requiere, ¿no es cierto?, la superintendencia tener. Este sistema, que se conoce se conoce popularmente como el SNIFA, ¿no es cierto?, que es la abreviación de este Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, está regulado, como decía, en el artículo 31 de esta ley, de la LOSMA, de la ley 20.417, y ahí entonces se establece qué debe tener este sistema para efectos de publicidad, para los terceros, ¿no es cierto?, que estén finalmente obligados o bajo la supervigilancia de la superintendencia. Ahora bien, claramente también esta inspección ambiental, como lo decía a través de este mecanismo de que tienen que ser publicitadas, hay evidentemente detrás de ella, ¿no es cierto?, esta idea de la transparencia activa, que significa el tener finalmente este sistema nacional de información,
y por lo tanto tiene que dar cuenta entonces de todas las actividades de fiscalización que sean desarrolladas y los resultados que de estas se obtengan. O sea, retomando, cuando nosotros veíamos la clase de la superintendencia, tiene un rol fiscalizador dentro de las 3 potestades que detenta. Dentro del fiscalizador, ¿cómo va a fiscalizar la superintendencia? Bueno, a través de programas o subprogramas. Ya vimos cuándo eran programas, cuándo eran subprogramas. Luego que entonces la actividad de fiscalización se encuentra programada, se va a realizar una inspección ambiental. Esta inspección ambiental tiene que realizarse, ¿no es cierto?, conforme a los procedimientos que la misma superintendencia ya ha determinado con anterioridad, dependiendo la unidad fiscalizable. Ahora bien, luego que se realice esta inspección ambiental, donde se van a tomar eventualmente muestreos, levantamiento de información, entrevista, etcétera, etcétera, se debe realizar, en primer término, un acta de fiscalización que va a dar cuenta, ¿no es cierto?, de la fiscalización que ahí se ha realizado, pero asimismo, luego, ¿no es cierto?, se debe entregar estos resultados a través de un informe completo que debe realizar, ¿no es cierto?, la superintendencia o este tercero organismo o el organismo sectorial, ¿no es cierto?, donde se debe dar pormenorizadamente los resultados de esta inspección ambiental. Este informe, a su vez, debe cumplir con el requisito de ser publicado en el SNIFA para que, ¿no es cierto?, se lleve finalmente una cuenta de todas las actividades de fiscalización que se desarrollaron durante el año y también de sus resultados. Una vez que se publicita, puede esta fiscalización arrojar, ¿no es cierto?, que no hubo hallazgos o no conformidades, o también puede, ¿no es cierto?, establecer que sí lo hubo, ¿no es cierto?, ya vimos cuando habían hallazgos, qué se entendía por hallazgo, y en ese caso se tiene que entonces informar al área de sanción de la superintendencia, al área de fiscalización y sanción de la superintendencia, ¿no es cierto? Y se procede entonces a realizar eventualmente la apertura de algún procedimiento sancionatorio en contra de la empresa. Solo vamos a ver el procedimiento mismo un poquito más adelante. Siguiendo con la fiscalización, a la superintendencia se le otorgaron nuevas herramientas de fiscalización producto de la ley 20.417 y sus modificaciones en el artículo 28 y 29 de la ley. ¿Cuáles son estas herramientas que se le entregan para fiscalizar? Primero, se le otorga la posibilidad entonces de ingresar a los recintos donde se vayan a desarrollar estas actividades de fiscalización, incluso con auxilio de la fuerza pública, ¿cierto? Cuando haya negación por parte del titular o del tercero fiscalizado. Ahí también puede, como ya adelantaba, tomar muestras o registros de este sitio y también de aquellos bienes que son fiscalizados. Por ejemplo, cuando se ingresa, ¿no es cierto?, a una fábrica, a alguna actividad productiva donde haya maquinarias, ¿no es cierto?, y eventualmente la superintendencia desea tomar, ¿no es cierto?, alguna muestra por si estas máquinas, por ejemplo, una campana, ¿no es cierto?, que esté generando emisiones al medio ambiente, tomar muestras, ¿no es cierto?, eventualmente de esas emisiones, de esos polvos, restos de emisiones para ver si es material particulado, etcétera, etcétera. Se debe también, puede también la superintendencia ejecutar cualquier otra medida que sea o que tenga por objeto constatar el estado y las circunstancias de la actividad fiscalizadora. Y además hay una obligación a los administrados, ¿no es cierto?, y a los fiscalizados en orden a que deben prestar colaboración con la superintendencia para efectos de realizar
esta fiscalización. Hay que tener en cuenta que hay ciertos aspectos claves en la fiscalización, por ejemplo, de una resolución de calificación ambiental. Sabemos que la superintendencia que fiscaliza, o cuál es la competencia, es fiscalizar, ¿no es cierto?, todos aquellos instrumentos de gestión ambiental, como por ejemplo, que ya los vimos con anterioridad, ¿no es cierto?, las resoluciones de calificación ambiental, los planes de manejo, las normas de emisión, etcétera, etcétera. En el caso específico de la fiscalización de las resoluciones de calificación ambiental, hay que tener en cuenta que hay un gran número de resoluciones de calificación ambiental, por lo tanto, tienen que ajustarse, ¿no es cierto?, considerando que solo en resolución de calificación ambiental existen más de 14.000 resoluciones en sistema, por lo tanto, evidentemente requiere de una planificación para poder programar como corresponda, ¿no es cierto?, las fiscalizaciones. Además, estas resoluciones de calificación ambiental son muy extensas. Normalmente, para obtener estas resoluciones de calificación ambiental, hoy día las actividades en general que realizan, que se evalúan, ¿no es cierto?, como ya vimos en clases anteriores a través del sistema de evaluación ambiental, muchas de estas actividades requieren de la realización de estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental son muy, muy, muy largos y por lo tanto todos los aspectos que van a terminar en considerados técnicamente para efectos de ver medidas apropiadas, ¿no es cierto?, de mitigación, van a quedar señaladas en la resolución de calificación ambiental. Y cada vez como hay mayor estudio y también mayor exigencia, cada vez estas resoluciones de calificación ambiental son más extensas. Si uno viera una resolución de calificación ambiental, por ejemplo, del principio del año 2000 y de las de ahora, 20 años después, uno puede ver que las calificaciones, las resoluciones de calificación ambiental bordeaban las 5, 10 hojas, 20. Hoy día vemos que hay resoluciones de calificación ambiental que son enormes, o sea que fácilmente, ¿no es cierto?, pueden tener centenares de páginas. Entonces, evidentemente eso también se tiene que tener en cuenta para la fiscalización, porque lo que no se olviden, lo que busca la superintendencia es fiscalizar justamente que se estén cumpliendo con las condiciones que fueron puestas en la resolución de calificación ambiental. Además, estas resoluciones de calificación ambiental son de alta complejidad. ¿Por qué? Porque evidentemente son organismos técnicos, perdón, son tan técnicas muchas veces que son de muy difícil comprensión. Por lo tanto, requiere también, ¿no es cierto?, que el fiscalizador pueda tener ciertos conocimientos mínimos para poder, ¿no es cierto?, realizar esta tarea de inspección y poder entender, ¿no es cierto?, lo que se está fiscalizando y qué es lo que se debe cumplir. Las resoluciones de calificación ambiental también son complejas en cuanto a su fiscalización, por cuanto dentro de las mismas resolución de calificación ambiental vamos a ver que hay disposiciones que evidentemente van a tener mayor relevancia y otras menor relevancia. Entonces ahí también se requiere poder tener, ¿no es cierto?, la capacidad por parte del organismo fiscalizador de generar, ¿no es cierto?, una buena discriminación del contenido de esta resolución y qué es lo que se va finalmente a considerar para la fiscalización. Además, una de las limitaciones que en general tiene todo el sistema público, ¿no es cierto?, es que evidentemente se cuenta con recursos muy limitados. Si bien esta es una institución, sabemos que tiene ingresos propios de acuerdo a ser un órgano descentralizado, etcétera. Sin embargo, no deja de ser un servicio público y en ese sentido, ¿no es cierto?, sus recursos siempre van a ser bastante limitados. Eso es uno de los grandes problemas que sucede
en cuanto, ¿no es cierto?, al rol que tiene, en cuanto al rol de fiscalizador la superintendencia, por cuanto sus recursos al ser tan limitados en capital humano, ¿no es cierto?, para efectos de poder fiscalizar y también, ¿no es cierto?, recursos económicos propiamente tales, muchas veces esta labor se hace bastante compleja. Obviamente, la posibilidad que le da la ley de poder fiscalizar a través de los OAECA, que son los organismos técnicos, ¿no es cierto?, perdón, de los organismos técnicos con competencia ambiental, el órgano sectorial, o bien, ¿no es cierto?, ciertos técnicos que puedan realizar esta labor, sería bastante imposible si solo se contara con la capacidad de la superintendencia para hacerlo de manera directa. Ahora, de ahí entonces que considerando todos estos aspectos que ya les dije anteriormente, se los enumeré, ¿no es cierto?, es que es muy importante identificar cuáles son finalmente los aspectos más relevantes con el objeto de hacer un ejercicio de priorización a la hora de planificar la actividad fiscalizadora. O sea, yo debo determinar con anticipación los aspectos más relevantes, debo realizar un ejercicio de priorización en esto para poder planificar mi actividad fiscalizadora. Eso es cuando estamos hablando entonces de cuáles son los puntos relevantes cuando estamos hablando de la fiscalización de una resolución de calificación ambiental. Ahora bien, la superintendencia también tiene dentro de sus facultades, ¿no es cierto?, la fiscalización de los otros instrumentos de gestión ambiental, y en este caso vamos a hablar de las normas de calidad. Entonces ya vimos cómo se fiscaliza, cuando fiscaliza resoluciones de calificación ambiental, qué hay que tener presente, y ahora vamos a ver entonces cuáles son en qué consiste la fiscalización de las normas de calidad y que hay que tener presente para realizar esta fiscalización. La fiscalización de las normas de calidad supone, ¿no es cierto?, que lo que se busca es la superación de los niveles que están fijados en la norma de calidad para uno o más contaminantes. Esto gatilla el deber del Estado a través de sus órganos, específicamente a través del Ministerio de Medio Ambiente, de iniciar un procedimiento para la declaración de zona latente o saturada, según sea el caso, y la consecuente dictación de los planes de prevención o descontaminación. Repito, cuando estamos frente a una norma de calidad, ¿qué es lo que persigue la norma de calidad? La superación de los niveles fijados en la norma de calidad para uno o más de sus contaminantes gatilla el deber del Estado, a través de sus órganos, específicamente el Ministerio de Medio Ambiente, de iniciar el procedimiento para la declaración de la zona latente o saturada, según sea el caso, y la consecuente dictación de los planes de prevención o descontaminación. Yo les dije que tenemos varios instrumentos ambientales. Por tema de tiempo, vamos a tratar de revisarlos todos de una u otra manera, pero ya vimos, ¿no es cierto?, a través del estudio de la institucionalidad ambiental, conocimos cómo se evalúa cómo funciona uno de los instrumentos de gestión ambiental, que es el CIA, ¿ya?, que es el ingreso al sistema de evaluación ambiental, y que este termina siempre con una resolución de calificación ambiental, que finalmente es el instrumento de gestión que se le otorga a un titular para que pueda realizar su actividad. Pero también otro de los instrumentos de gestión son las normas de calidad. Las normas de calidad están definidos en la ley, ya lo vimos en la materia que ya fue evaluada la clase anterior, y básicamente, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la definición legal, las normas de calidad ambiental, vamos a ver que hay una división entre normas primarias y normas secundarias, pero obedecen a aquella norma que establece los valores de concentraciones
y periodos máximos o mínimos que son permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la salud de la población. ¿Ok? Cuando es un riesgo, cuando la presencia de estas concentraciones o la no existencia de estas concentraciones puedan constituir un riesgo para la salud o vida de la población, vamos a hablar de una norma primaria, ¿ok? Y cuando los valores de estas concentraciones y los periodos de exposición a los mismos puedan constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente o de la naturaleza, la preservación de la naturaleza, estamos frente a una norma secundaria, ¿ok? En definitiva, las normas primarias entonces van a establecer parámetros, ¿no es cierto?, de concentraciones y los periodos de tiempo en los que estas concentraciones, ruidos, derivados químicos, energías, etcétera, puedan estar presentes en el ambiente y en el caso, y constituyan, ¿no es cierto?, un peligro, ya sea para la salud o vida de la población, y en ese caso estamos frente a una norma primaria, o para la conservación o preservación, ¿no es cierto?, del medio ambiente y la naturaleza, y en ese caso estamos frente a una norma secundaria. ¿De acuerdo? ¿Hay una duda hasta ahí? ¿O se entiende? Se entiende, profesora. Continúo entonces, gracias. De ahí entonces que, volviendo al rol fiscalizador que tiene la Superintendencia de Medio Ambiente, cuando estos niveles, la superintendencia, ¿qué va a buscar? Si existe superación de estos niveles, ¿ok? Porque vamos a ver que hay normas, bueno, esto probablemente ya no lo alcancemos a ver a esta altura por un tema de tiempos del programa, pero en síntesis hay muchas normas que son dictadas a nivel nacional, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Medio Ambiente para determinar finalmente cuál es la emisión permitida en el caso, ¿no es cierto?, de ciertas sustancias que puedan generar un problema en la salud de la población o en la naturaleza. En ese caso se mide normalmente por concentrado, ¿ok? O sea, por sustancia, perdón. Por ejemplo, vamos a ver que hay normas primarias, por ejemplo, para la emisión de plomo, y ahí se van a registrar, ¿no es cierto?, cuáles los límites máximos, mínimos, son tablas que evidentemente tienen que ser interpretadas científicamente. Entonces, la superintendencia, ¿qué hace? Tomando cuál es la norma que debe regir, ¿no es cierto?, va y toma la medida específica para que esa norma no sea superada, ¿ok? Si es superada, se va a informar quién, como les decía yo, administra la información para los programas de medición y de control de la calidad ambiental del aire, agua y suelo, es el Ministerio de Medio Ambiente. Y esto lo hace con el fin de velar justamente por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Ok? Entonces es el ministerio quien entrega estos valores y es la superintendencia quien va a constatar si en determinadas zonas estas normas son superadas o no. ¿De acuerdo? Ahora bien, como les decía, en primer término, así en términos bastante rápidos, o simples más bien, la fiscalización de estas normas de calidad, si uno hiciera un flujograma, entonces tendríamos primero al Ministerio de Medio Ambiente, quien va a ser el administrador
de las redes públicas y quién va a determinar, ¿no es cierto?, y va a dictar las normas de calidad. Luego se realizan ciertos monitoreos y una vez que la superintendencia dicta los protocolos, ¿no es cierto?, de medición y de reporte en determinadas estaciones, porque vamos a ver que a lo largo para medir esto existen estaciones que están implementadas para poder realizar la toma de estas mediciones. Entonces la superintendencia tiene un protocolo, ¿no es cierto?, especial para ver cada cuánto tiempo se va a realizar y de qué manera se va a realizar esta medición y reporte. Y entonces generan estos monitoreos. El monitoreo va a entregar un reporte, donde van a venir obviamente los datos de dicho monitoreo. Y una vez validados estos datos, se va a generar un informe, cuyo informe va a ser también puesto a disposición del SNIFA. ¿Ok? Entonces, ya vimos cómo fiscalizaba resoluciones de calificación ambiental. Ahora vemos cómo, en términos prácticos, fiscaliza, ¿no es cierto?, las normas de calidad. ¿Cómo fiscaliza las normas de calidad? Ya sabemos entonces que vamos a tener normas de calidad y estas normas, ¿no es cierto?, van a ser normas primarias o secundarias según la afectación, van a ser según el sujeto afectado, ¿no es cierto? En este caso, si hablamos de la vida o salud de la población o si hablamos de la naturaleza o recursos naturales. Estas normas son dictadas por el Ministerio de Medio Ambiente, que es el administrador de estas redes públicas y va a determinar, ¿no es cierto?, y va a dictar estas normas de calidad. Se van a establecer sistemas de monitoreo y la superintendencia, para fiscalizar esto, tiene distintos protocolos de medición y de reporte que van a básicamente a encontrarse en estaciones de medición. Estas estaciones de medición van a arrojar entonces el monitoreo, y de este monitoreo que se haga en específico, que se realice por estas estaciones, se va a entregar un reporte, y una vez que la superintendencia valide efectivamente estos datos de seguimiento, va a generar un informe y luego va a ser esta información compartida en el SNIFA. Ahora bien, si de este reporte se entregan, ¿no es cierto?, datos que eventualmente requieran la adopción, ¿no es cierto?, de ciertas medidas, porque se podrían, ¿no es cierto?, determinar episodios críticos, en ese caso la superintendencia va a coordinar junto al Ministerio, ¿no es cierto?, de Medio Ambiente, para que se adopten las medidas necesarias para mitigar este episodio crítico. ¿De acuerdo? Les pido 2 minutitos o 1 minutito, que voy a ir a buscar un vaso de agua y continuamos.
Ya. ¿Alguna duda con la fiscalización de resolución de calificación ambiental o de normas de emisión? ¿No? Seguimos entonces. Perdón, de normas de calidad, no normas de emisión. Seguimos entonces. Dígame. Recién nombró zona latente o zona saturada. ¿Eso es lo mismo que lo que se le llama zona de sacrificio o no? Mira, se enmarcan dentro de lo que se llama zona de sacrificio, pero la zona latente y la zona saturada tiene que ver con el nivel con el nivel de emisión de partículas que hayan en el ambiente, ¿ok? La zona latente es cuando estás próximo a superar el límite, ¿ok? Y la zona saturada es cuando ya está superada y por lo tanto tienes la obligación de bajar la emisión, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que se hace sinónimo, o sea, se habla de zona de sacrificio justamente a las zonas que tienen alto nivel de exposición a contaminantes y que por lo tanto podría ser una zona latente o una zona saturada. Pero en estricto rigor es como una manera de decir una generalidad, o sea, zona de sacrificio es una zona que está contaminada, pero no necesariamente va a ser una zona latente, porque la zona latente y la zona saturada está asociada a la contaminación del aire. Pero, por ejemplo, también podría ser una zona de sacrificio si tienes contaminación en el suelo, por ejemplo, o en otro de los elementos del medio ambiente. ¿Se entiende? Claro, pero entonces, porque estos son términos como técnicos, ¿no? O sea, O sea, mira, me la zona de refiero sacrificio no es un término eso, técnico. eso. ¿Mm? Entonces, zona de sacrificio no es un término técnico como tal. O sea, No, no tiene efectos legales. no. Ya. No, se habla de zona de sacrificio, pero en realidad, claro, es la forma que se ha utilizado siempre para indicar, ¿no es cierto?, zonas que están básicamente contaminadas, pero puede ser contaminación de aire, puede ser contaminación de suelo, puede ser contaminación de agua, ¿te fijas? Entonces, ahí tú hablas de zona, como que se agrupan y se habla de zona de sacrificio, pero en realidad no es una palabra técnicamente correcta, solo que se utiliza así. O sea, todo el mundo que habla en materia ambiental o no ambiental, y yo creo que todos entienden un poco que la zona de sacrificio finalmente está asociado a zonas donde se genera, ¿no es cierto?, donde hay espacios de contaminación. ¿No? Ya. Seguimos entonces. La superintendencia también tiene la posibilidad de fiscalizar los planes. Los planes son instrumentos también de gestión ambiental, son bastante complejos y son complejos y multisectoriales, ¿ya? Porque pueden estar determinados y considerando distintas áreas. Aquí en los planes se van a establecer obligaciones para distintos destinatarios, que pueden ser organismos públicos, pero también podrían ser privados o incluso públicos en general. Los planes son instrumentos de política pública y lo que la superintendencia entonces pretende acá es verificar el cumplimiento de este plan, ¿ya? Ahora, ¿qué fiscaliza? Lo que fiscaliza finalmente es que estos planes van a contener medidas y esas medidas es lo que va a ser fiscalizable por la superintendencia. Sobre eso tiene competencia, sobre fiscalizar el cumplimiento de las medidas del plan, ¿ok? Normalmente son los organismos sectoriales los que van a fiscalizar el cumplimiento de las medidas asociadas al sector.
Por ejemplo, si el plan determina medidas que están referidas a flora y fauna, lo más probable es que quien fiscalice va a ser la CONAF. Si, por ejemplo, el plan va a considerar ciertas medidas donde tenga implicancia el elemento agua, lo más probable es que quien fiscalice sea la Dirección General de Agua, la DGA. Pero no se olviden, como lo hablamos en la clase anterior, que siempre quien tiene en definitiva la potestad de fiscalización es la Superintendencia del Medio Ambiente. Para efectos de consultar, y obviamente el fin de la clase no va a ser que yo les empiece a leer, ¿no es cierto?, artículo por artículo, que me parece que no es apropiado, pero sí para que ustedes puedan revisar la fiscalización ambiental en la ley 20.417, que es la LOSMA. Ustedes pueden revisar desde el artículo 16 hasta el artículo 30, hasta el artículo 31, que es donde terminan revisando, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el SNIFA, ¿ya?, que es este Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental. Ahí pueden entonces ver más en detalle, ¿no es cierto?, la información que esta debe contener, especialmente el artículo 31 y 32 de la norma, ¿ya?, que es lo que se debe publicar, y la obligación, ¿no es cierto?, que tiene la Superintendencia de Medio Ambiente de mantener este sistema siempre actualizado, ¿cierto?, porque es como la vía de publicidad oficial que se va a tener por parte de la Superintendencia, por lo tanto pesa sobre ello la obligación legal de mantenerlo. Entonces no se olviden de la materia que hemos estado pasando en este rato, la vamos a encontrar desde el artículo 16 hasta el artículo 34. Ahora bien, hasta ahora hemos visto entonces, si hacemos un recuento general, que la Superintendencia de Medio Ambiente básicamente tiene tres competencias, ¿no es cierto? Tiene una competencia normativa, tiene una competencia fiscalizadora y tiene una competencia sancionadora. Normativa, ya sabemos a qué se refiere. La Superintendencia de Medio Ambiente básicamente va a determinar ciertas metodologías, parámetros y formas, ¿no es cierto?, para realizar fiscalizaciones, va a dictar directrices, ¿no es cierto?, para esto a través de ciertos instrumentos y actos administrativos que van a obligar a quienes, a quienes van a fiscalizar junto a ella, que son estos organismos, ¿no es cierto?, con competencia ambiental, y estos terceros, ¿no es cierto?, técnicos que requieren una certificación, que como lo vimos en la clase anterior, tienen la posibilidad de fiscalizar junto a la superintendencia, porque evidentemente no tiene la capacidad ella para hacerlo de manera directa en todos los casos. Ya vimos también cómo se va a generar esta fiscalización, y aquí viene entonces la segunda potestad o competencia de la Superintendencia de Medio Ambiente, que es la de fiscalización. Hoy día hemos estado viendo, en la clase anterior vimos primero cómo fiscalizaba. Fiscaliza normalmente a través de programas y subprogramas que requieren, y como lo vimos en la clase anterior, ¿no es cierto?, la forma, se establece la forma en que la superintendencia va a fiscalizar. No es de mero arbitrio, la superintendencia no llega y fiscaliza cualquier cosa cuando se le ocurre, salvo emergencias que sean denunciadas, pero en general el programa normal de fiscalización se planifica anualmente. Ahora bien, sabemos que dentro de esta potestad fiscalizadora, ¿qué fiscaliza la superintendencia? Cualquier cosa no. La potestad que tiene la superintendencia es para fiscalizar aquellos instrumentos de gestión ambiental. ¿Qué instrumentos de gestión ambiental? Resoluciones de calificación ambiental principalmente, que son el instrumento más numeroso, normas de calidad y también planes, ¿ok? Vimos ahora cómo lo hace para fiscalizar las normas, y ahora también vimos cómo lo hace para fiscalizar la RCA y los planes, ¿de acuerdo? Ahí cerramos dos de sus competencias.
Su tercera competencia, que es la que vamos a empezar a ver ahora, ¿no es cierto?, dice relación con la competencia sancionatoria, ¿ok?, o sancionadora de la superintendencia. ¿Qué significa esto? La Superintendencia de Medio Ambiente tiene la potestad de sancionar frente a los incumplimientos que pueda observar, ¿no es cierto?, en su potestad fiscalizadora, a los incumplimientos respecto de estos instrumentos de gestión ambiental. La forma en que, o la posibilidad y el reconocimiento de esta función sancionatoria también es entregada por ley, en la misma ley de bases generales, ¿no es cierto?, en la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, que ya decíamos en la clase anterior, que es la conocida como LOSMA y que es la que está regulada en la ley 20.417 y que fue la que creó el Ministerio del Medio Ambiente, el SEA y la Superintendencia del Medio Ambiente. Evidentemente, desde ya les digo que esta normativa tienen que revisarla para la prueba. De hecho, ahí tienen en el texto legal, ¿no es cierto?, está la materia que yo de alguna u otra manera les paso ahora, no de la misma manera, obviamente, pero sí, pero tienen que revisar la normativa. ¿Qué pasaba? ¿Cuál fue el diagnóstico que hizo, ¿no es cierto?, que que finalmente se generaran antes de la ley 20.417, ¿no es cierto? Acuérdense que teníamos solo la ley 19.300, que era la ley de bases generales del medio ambiente. En ese momento la Superintendencia del Medio Ambiente como tal no existía, sino que teníamos un organismo que realizaba ambas funciones, tanto la de evaluar como la de después fiscalizar y sancionar. Entonces, en ese minuto el diagnóstico que se tenía era que no habían políticas enfocadas justamente al cumplimiento, sino que más bien el eje que se tenía era el de la persecución. Cambia el enfoque. ¿Por qué? Porque lo que hoy día vamos a ver con la ley 20.417 es que lo que antiguamente tenía este organismo sancionador era justamente buscar, ¿no es cierto?, la persecución de una infracción. Lo que a ellos les importaba era, bueno, frente a un titular incumplidor, ¿no es cierto?, vamos a ejercer las actividades necesarias para poder perseguirlo y posteriormente aplicarle una sanción. Hoy día ese enfoque es distinto. Si bien no se pierde este objetivo, ¿no es cierto?, de generar, ¿no es cierto?, una persecución y encontrar a los titulares incumplidores, lo que se pretende más bien hoy día es que estos titulares vuelvan al cumplimiento, ¿ok? Esto fue una modificación que sufrió esta ley 20.417 a propósito de los programas de cumplimiento, que lo vamos a ver un ratito más en la clase siguiente. Entonces, ¿qué se pretendía acá? Acá lo que se pretendía era, o sea, el diagnóstico que había era, acá como organismo solo perseguimos y sancionamos, pero en realidad el fin que se persigue es que este titular vuelva a su permiso ambiental, vuelva a su instrumento ambiental, vuelva a cumplir sus obligaciones ambientales. Porque en definitiva, estas resoluciones de calificación ambiental, por ejemplo, lo que le otorga
al titular es un rayado de cancha, o sea, le dice, mira, tú puedes realizar esta actividad, pero bajo estas circunstancias y bajo estas condiciones, y tienes que tomar estas medidas, ¿ok? ¿Qué pasaba entonces? Si el titular se salía de su RCA, se salía de este marco de permisibilidad ambiental, se le aplicaba una sanción y que normalmente era una multa. Pero ese titular podría eventualmente no tener ningún incentivo para volver a cumplir, porque además, otro de los problemas que había es que las sanciones no eran disuasivas, porque las multas, por ejemplo, eran muy bajas. Entonces, muchas veces le convenía más a este titular infractor seguir infringiendo que volver al cumplimiento. ¿De acuerdo? Entonces, cambia el enfoque. Además, no habían, como segunda causal, ¿no es cierto?, no habían instrumentos de incentivos y de promoción al cumplimiento. O sea, por un lado, el eje estaba en la persecución y no en el cumplimiento. Por otro lado, había ausencia de instrumentos que incentivaran volver al cumplimiento. Por otro lado, había, si no era ausencia, al menos insuficiencia en la regulación de los procedimientos sancionatorios, que es el procedimiento que vamos a empezar a estudiar. Había también ausencia de metodologías para determinar la sanción. Y por último, las sanciones que se aplicaban no eran disuasivas, por la razón que sea, porque los montos eran bajos, porque no había la publicidad suficiente, porque efectivamente el incumplidor finalmente, como el procedimiento no estaba orientado a volver al cumplimiento, no tenía, ¿no es cierto?, la sanción no cumplía este fin disuasivo. Entonces, frente a estas 5 causas que fueron diagnosticadas, ¿no es cierto?, y evaluadas en su oportunidad, se modifica entonces aquella parte de la normativa y se crea entonces, en primer lugar, un catálogo de infracciones. Como les decía antes, no había una uniformidad en criterio de sanciones, no había metodologías para aplicarla y por lo tanto se hizo necesario en primer término regular un catálogo de infracciones cuando se crea, ¿no es cierto?, la ley 20.417. Además, obviamente se introduce un procedimiento sancionatorio de alto estándar, ¿ok? Y reglado. Vamos a ver que no es cualquier forma de procedimiento administrativo, ¿no es cierto?, sancionatorio, sino que es un procedimiento con etapas, que deben ser cumplidas de manera correcta y que en el caso que no sean cumplidas y eventualmente el titular considere que esta infracción que se le imponga, por ejemplo, con posterioridad a un procedimiento sancionatorio que no fue seguido en regla, bueno, esa resolución puede ser declarada vía reclamación judicial, ¿no es cierto?, ante los tribunales ambientales, puede ser dejada sin efecto. Por eso es que es importante que este procedimiento sancionatorio sea bien llevado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Y por último, con esta ley del año 2010, también se incorporó en esta regulación instrumentos
de incentivo al cumplimiento, como son, en este caso, 3. El programa de cumplimiento, la autodenuncia y el plan de reparación. El más usado, sin duda, es el programa de cumplimiento, es el que tiene mayor aplicación práctica. La autodenuncia creo que funcionó una vez y nunca más. Después vamos a ver, cuando lleguemos a estos temas, algunos casos prácticos donde se han realizado se han utilizado estos instrumentos de incentivo al cumplimiento. Y plan de reparación, hasta hace, por lo menos la fuente que yo revisé hace 2 años atrás, no teníamos todavía ningún plan de reparación presentado, ¿ya? Entonces, una de las cosas, como yo les decía, que una de las cosas, ¿no es cierto?, que yo les comentaba entonces, de estos 3 ejes que mantiene el programa, o sea, que mantiene la ley, y que incorpora la ley en realidad cuando la crea, es el catálogo de infracciones entonces, procedimiento sancionatorio reglado e instrumentos de incentivo al cumplimiento. Vamos a hablar entonces en primer término del catálogo de sanciones, ¿ya? De infracciones. Vamos entonces a seguir en esta línea, ¿no es cierto? Ya vimos que la superintendencia entonces fiscaliza y ahora entramos a la parte sancionatoria. Primero, tiene que existir, ¿no es cierto?, como en todo procedimiento en el que se persigue una responsabilidad, un hecho, una acción o una omisión que genere esta infracción. En el caso de esta ley, establece cuáles son estos hechos, acciones u omisiones en los que incurrirá un titular para ser considerado una infracción, ¿ya? Y eso está establecido en el artículo 35 de la ley. Les voy a dar una lectura rápida de ello, pero evidentemente no se los voy a dictar uno a uno, pero remítanse para efectos de estudio al artículo 35 de la ley. ¿Cuándo entonces estamos frente a un hecho, a un acto o a una omisión que genere una infracción? Cuando se incumplen las condiciones, normas o medidas que están establecidas en las resoluciones de calificación ambiental. 2. La ejecución de proyectos y el desarrollo de actividades por los que la ley exige una resolución de calificación ambiental y no se cuente con ella. El incumplimiento de las medidas e instrumentos previstos en los planes de prevención y o descontaminación de las normas de calidad y emisión cuando corresponda. El incumplimiento por parte de las entidades técnicas acreditadas por la superintendencia en los términos y condiciones bajo los cuales se le ha otorgado la autorización o de las obligaciones que a esta la ley imponga. El incumplimiento de las normas e instrucciones generales que la superintendencia imparta en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Incumplir las medidas adoptadas por la superintendencia en virtud de lo dispuesto en la letra G y H del artículo 3. El incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales. El incumplimiento de las normas de emisión cuando corresponda. El incumplimiento de los planes de recuperación, conservación y gestión de especies establecidas en la ley 19.300. El incumplimiento de los requerimientos de información que la superintendencia dirija a los sujetos fiscalizados de conformidad a la ley. El incumplimiento de los planes de manejos a que se refiere la ley 19.300,
el incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas provisionales previstas en el artículo 48, el incumplimiento de la obligación de informar de los responsables de las fuentes emisoras para la elaboración del registro, al cual hace mención la letra P del artículo 70 de la ley 19.300. Y el incumplimiento cualquiera de otra norma de carácter ambiental que no tenga establecida una sanción. ¿De acuerdo? Ahí el artículo entonces 35 establece cuando estoy frente a un hecho, acción o omisión que constituyen infracción en los términos del artículo 35 de la ley. Ahora bien, luego que yo determino este hecho, esta acción o esta omisión, se va a clasificar esta infracción en grave, leve o gravísima. Entonces, yo determino la acción, el hecho constitutivo de esta infracción, ¿no es cierto? La configuro, es lo que uno dice legalmente, configuro el hecho, la infracción, configuro la infracción, luego la clasifico y le impongo una sanción. La voy a clasificar en en gravísima, grave y leve. ¿De acuerdo? Y una vez que yo ya la haya clasificado, voy a determinar cuál es la sanción aplicable. El artículo 36 de la LOSMA va a señalar cuándo estamos frente a una infracción gravísima, cuándo estamos frente a una infracción leve y cuándo estamos frente a una infracción grave. ¿De acuerdo? Y señala lo siguiente: son infracciones gravísimas los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que alternativamente a hayan causado daño ambiental no susceptible de reparación. Esas son las gravísimas. Daño ambiental no susceptible de reparación. Que hayan afectado gravemente a la salud de la población. Que impidan o obstaculicen deliberadamente el cumplimiento de las metas, medidas y objetivos de un plan de prevención o descontaminación. Que hayan entregado información falsa u ocultado cualquier antecedente relevante con el fin de encubrir u ocultar una infracción gravísima. Y que hayan impedido deliberadamente la fiscalización, encubierto una infracción o evitado el ejercicio de las atribuciones de la superintendencia. Que involucren la ejecución de proyectos o actividades del artículo 10 de la ley 19.300 al margen del sistema de evaluación ambiental y se constate en ello algunos de los efectos, características o circunstancias previstas en el artículo 11 de dicha ley y que constituyan reiteración o reincidencia en infracciones calificadas como grave, de acuerdo al artículo. ¿Ok? Esas son las infracciones gravísimas. ¿Cuándo son graves? Cuando estos hechos hayan causado daño ambiental, pero sean susceptibles de reparación. O sea, tenemos una escala un peldaño más abajo, ¿cierto? El primero es la misma acción, pero no tengo posibilidad de reparar. En el segundo tengo posibilidades de reparar. También, en este caso, que hayan generado un riesgo a la salud de la población. La anterior era un grave daño que ha afectado gravemente a la salud de la población. Aquí es un riesgo significativo para la salud de la población, que afecten negativamente el cumplimiento de las metas, medidas y objetivos de un plan de prevención. En el otro caso era el impedir u obstaculizar que se hiciera estas metas, y además con dolo, deliberadamente.
La letra D, que involucre la ejecución de proyectos o actividades del artículo 10 de la ley 19.300. Sabemos ahí que es para determinar qué actividades tienen que someterse, ¿no es cierto?, al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero que no estén comprendidos los supuestos de la letra F, o sea, anterior. ¿Qué significa eso? Que no sean de aquellos que tenga alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300. Que conlleven al no acatamiento de las instrucciones, requerimientos y medidas urgentes dispuestas por la superintendencia, que constituyan una negativa a entregar información relevante en los casos que la ley autoriza a la superintendencia, que constituyen persistente reiteración de una misma infracción calificada como leve de acuerdo con este artículo, y que se ejecuten al interior de áreas silvestres protegidas del Estado sin autorización. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre gravísimas y graves es básicamente que estamos obviamente en una escala inferior, ¿ok? En muchas se repite la misma conducta, pero su efecto es distinto, ¿de acuerdo? Cuando estamos frente a infracciones leves, cuando es estos hechos, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave de acuerdo con los previstos en los artículos anteriores. O sea, cualquier incumplimiento, pero de los no dichos anteriormente, o sea, de los que no son ni graves ni gravísimos, ¿ok? Esos van a ser leves. Esto, que en principio uno pudiese decir que es un juego de palabras, es lo que normalmente uno va a conocer en las causas ante tribunal ambiental a través de las reclamaciones que vamos a ver más adelante, que se incorporan en virtud del artículo 17, número 3, cuando son reclamadas de la ley 20.600, cuando son reclamadas justamente por los actos dictados por la superintendencia. Bueno, muchas de ellas cuando están dentro de un procedimiento sancionatorio, cuando esta infracción, por ejemplo, una de las reclamaciones es cuando puede ser primero porque no se configure derechamente, que estamos frente al artículo 35, no nos olvidemos, ahí estamos hablando de configuración de la infracción, o cuando están mal clasificadas, de acuerdo al artículo 36, también son reclamadas, ¿ya? Porque, por ejemplo, se estima que se calificó de gravísima, pero en realidad era grave o incluso leve, ¿se fijan? Estos artículos tienen mucha aplicación práctica para efectos de las reclamaciones que se llevan ante los tribunales ambientales. Y por último, entonces, una vez que yo hago esta clasificación, voy a determinar cuáles son las sanciones que voy a aplicar, ¿ok? Ya, vamos a dejar la clase hasta acá para no quedar a medio pasar las infracciones. Ya en la próxima clase vemos infracciones y el procedimiento propiamente tal, y con eso estaríamos cerrando la Superintendencia del Medio Ambiente, y luego pasaríamos al tercero de los organismos que están vinculados en este proceso de la institucionalidad ambiental, ¿no es cierto?, que es los tribunales ambientales, y vamos a ver también el rol del Ministerio de Medio Ambiente, que también sería esto cuarto dentro de esta triada, que yo siempre les hablo de la triada ambiental, pero también el Ministerio de Medio Ambiente tiene importancia dentro de esto. Voy a tomarles la lista, voy a descargar la lista. Ya. ¿Dudas hasta acá? Profesora, yo tenía una duda. Díganme. Era en cuanto a los instrumentos de incentivos que tiene la superintendencia. Sí. Esos tres, ¿dónde puedo encontrar alguna definición de estos? Porque, como mencionó de que el programa de cumplimiento era como el más usado, quería ver cuál era
los elementos como de cada uno, o bueno, si se va a ver más adelante tampoco hay apuro, Lo pero... vamos a ver, lo vamos a Ah, ver, ya. ¿ya? Bueno, el programa de cumplimiento tiene un reglamento especial, que es el Decreto Supremo número 30 del Ministerio de Medio Ambiente, y en virtud de esto, no solo el programa de cumplimiento, sino que estos 3 incentivos al cumplimiento fueron incorporados a través del Decreto Supremo número 30, que es del año 2012, del Ministerio de Medio Ambiente. Justamente este es el que aprueba los programas de cumplimiento, la autodenuncia y los planes de reparación. El programa de cumplimiento se define como, te lo voy a adelantar, pero lo vamos a ver, como el plan de acciones y metas presentados por el infractor para que dentro de un plazo fijado por la superintendencia, los responsables cumplan satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indique. Explicar ahora en términos simples. Cuando se realiza una fiscalización, se pueden, como yo les decía, encontrar hallazgos. Estos hallazgos pueden ser finalmente considerados que constituyen una infracción y la superintendencia va a iniciar un procedimiento sancionatorio, que lo vamos a ver en la próxima clase. Una vez que se abre este procedimiento sancionatorio porque ya configuró una infracción, luego la calificó y posteriormente le aplicó una sanción, pero previo a eso, cuando se determina, antes de que sea, entre comillas, ya condenado, se le da la posibilidad a este infractor o supuesto infractor, titular, ¿no es cierto?, de un proyecto, que pueda presentar un programa de cumplimiento para mejorar y volver en el fondo al cumplimiento de su resolución de calificación ambiental. Por ejemplo, en un ejemplo, supongamos que dentro de una resolución de calificación ambiental de una empresa se requería que se cumpliera con un sistema de bodegaje específico, que contuviera ciertos lineamientos técnicos, porque, por ejemplo, ahí se mantiene, por ejemplo, ¿cómo se llama? Sustancias tóxicas, nocivas, que son utilizadas, no sé, en procesos químicos, ¿ya? En algún proceso químico de alguna empresa metalúrgica. ¿Qué sucede? Va la SMA, hace la fiscalización y ve que esos almacenamientos o bodegas, ¿no es cierto?, que tienen que cumplir cierta norma o que sea construida de cierta manera, manipulada de cierta forma, y no es así, no se está cumpliendo de la manera en que fue quedado como exigencia en su resolución de calificación ambiental, la SMA, ¿no es cierto?, le va a levantar un cargo, la va a sancionar y le va a aplicar una multa. Antes que se haga efectivo esto, la superintendencia le otorga a esa empresa de decir, mire, señor, yo lo voy a sancionar por esto, porque usted está incumpliendo, pero le doy la posibilidad de que usted vuelva al cumplimiento. Y dígame, ¿cómo lo va a hacer? Presénteme acciones. Mire, ¿sabe qué? En realidad yo no pude construir la bodega con este material porque en realidad este material se agotó. Entonces no hay en stock, tengo que cambiarlo a otro material. Ok, esa va a ser tu acción. Y la superintendencia va a aprobar ese programa de cumplimiento y en la medida en que eso se cumpla, el procedimiento sancionatorio queda suspendido, ¿ya? Y una vez que eso se cumple, entonces se deja sin efecto la sanción. Pero si se incumple ese programa de cumplimiento o el infractor vuelve a realizar, a caer en la misma infracción, inmediatamente se le va a aplicar la multa o sanción sin derecho a ningún pataleo o reclamo. No sé si te expliqué un poco, Cristian, de lo que se trata el programa de cumplimiento. Sí, sí, entiendo. De hecho, me quedó claro como una especie como de amonestación para corregir el incumplimiento de lo que estaba haciendo, en vez de... Exacto. Ustedes no han visto penal todavía, ¿cierto? Estamos en eso. Ya, es cuando vean como la suspensión condicional del proceso. Es un poco Ah, ya. eso. Cuando yo suspendo y le doy la posibilidad al otro, es como ponerle la tarjeta amarilla. Mira, te pongo la tarjeta amarilla. ¿Qué vas a hacer tú? Ya.
juega bien, no te vuelvas, haz lo que tú tienes que hacer, cumple estas acciones, no las cumple, volviste o no las cumpliste, volviste a pegar, te pongo la roja y te vas. Es lo mismo acá, ¿ya? Aplico la sanción directo. Efectivamente es como una amonestación. Ya, chicos, ¿otra pregunta o estamos? Ya, entiendo que la próxima semana no hay clase y desconexión. Sí, Ya, entonces nos estaríamos viendo el retorno que sería la semana del 14. sí, esa misma si no me equivoco. Ya, perfecto. Nos vemos entonces. Que estén muy bien. Buen descanso. Igualmente, profesor, hasta Chao, luego. profesora, muchas gracias. Chao. Hasta luego, profesora. Hasta Que le vaya luego. bien.